Es una situación delicada. ¿Por qué? Porque hay una zona que está delimitada como una zona de riesgo. La zona de riesgo precisamente está establecida en un plan de manejo integral de la Josefina. Lo peor que nos puede pasar a la región, a Paute, a los cantones orientales y a la propia ciudad de Cuenca inclusive, no se olviden lo que pasó en la Josefina en el año 93, es que tengamos un nuevo evento de magnitudes similares. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Preservar esa zona que es una zona de riesgo y evitar, sobre todo en la zona 2, que se pueda generar minería. Minería no metálica, es minería... es otro tipo de minería que es áridos y pétreos, que tienen ahí una corresponsabilidad también los gobiernos locales. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este momento? Hay que hacer una revisión de la estabilización del plan de manejo hidráulico de la cuenca del Paute, porque ahí hay un monitoreo permanente de la Senagua. Y sé que hay algunas denuncias aquí en la zona de Pirincay, sé que hay algunas denuncias en la zona de Malima, en las cuales vemos grandes y enormes agujeros. Vamos a fiscalizar, ahora que hemos venido a Paute, vamos de regreso a pasar por esa zona para poder hacer una revisión ocular que nos permita tener y solicitar la información de las autoridades correspondientes. En este caso, el Comité de Cogestión es responsable directo, no es corresponsable, es responsable directo de lo que pueda pasar en la zona de la Josefina. Y el presidente del Comité de Cogestión es nada más y nada menos el señor gobernador. Voy a llamarle al gobernador en el transcurso de la próxima semana para explicarle la situación y sobre todo que nos remita la información correspondiente de las acciones que están desarrollando en la zona del Paute. ¿Por qué? Porque seguramente estarán camuflándole como remediación medioambiental, pero en el fondo es un proceso minero extractivo. Y lo más grave es que podría poner en riesgo la estabilidad de la zona. A veces algunas autoridades, sobre todo locales, no se dan cuenta de la magnitud de lo que está viviendo. Pero en el momento en el cual el monitoreo que hace Senagua evidencie que hay un movimiento inusual en la zona del Tamuga, automáticamente se pone en riesgo nuevamente esa zona. Entonces, lo primero que hay que hacer es pedir información, ojalá y esa zona se pueda preservar y mantener para evitar esas, digamos, un tema mayor que es un tema de riesgo. Y de encontrarse alguna irregularidad, nosotros procederemos a fiscalizar como tiene que ser, estableciendo las responsabilidades políticas y no descartar las responsabilidades administrativas, y si se desprenden otro tipo de responsabilidades en el orden jurisdiccional o penal, hay que remitirlo a las autoridades correspondientes. Señor asambleísta, en aquel entonces cuando usted fue gobernador de la SUAY, ¿qué es lo que se pudo comprobar? A ver, aquí hay un estudio que se hizo luego del año 93 del desastre de la Josefina. Ese estudio lo realizó el doctor Sarra Pistone, es un estudio geológico, hidráulico, geotécnico, en el cual se establece una serie de condiciones en la zona, que son condiciones especiales, son condiciones de riesgo. ¿Qué es lo que hizo Senagua en un momento determinado? Tomó unos puntos determinados en la zona para poder hacer una medición comparativa permanente, es decir, la Senagua hace una comparación si es que esa zona se mueve, porque en el momento en el cual hay un movimiento, hay un desplazamiento del Cerro Tamuga o de los cerros aledaños, automáticamente se eleva, digamos, el riesgo de poder tener una nueva Josefina, y eso sería muy grave para la región. Entonces, precisamente por eso el Comité de Cogestión se creó, y lo creamos en su determinado momento, para primero tener un control de la zona. Ahí está Senagua dentro del Comité de Cogestión, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Recursos Renovables, Secretaría de Riesgos y la Gobernación, por supuesto, y se estableció un plan de manejo de la cuenca del Paute, en el cual construimos aguas arriba de esta zona, precisamente una serie de infraestructuras que nos permiten mantener un control adecuado del río. Y lo segundo que se necesitaba hacer es un proceso de estabilización.